Esa noche, el vecindario de Lancaster Boulevard estaba tranquilo. Las farolas parpadeaban sobre los coches aparcados y el suave zumbido de una carretera lejana era el único sonido que rompía el silencio. Sin embargo, dentro de un pequeño apartamento, algo terrible se estaba desarrollando. Una luz permaneció encendida mucho después de medianoche. Los vecinos recordarían más tarde ruidos débiles, un golpe sordo, tal vez un grito ahogado. Luego, silencio. Horas más tarde, una figura emergió, arrastrando algo pesado en la oscuridad. Se movía con rapidez y método, como si siguiera un plan ensayado durante mucho tiempo. Al amanecer, el apartamento que una vez albergó las risas de 3 niños pequeños permanecía inquietantemente silencioso. Las cortinas estaban corridas, la puerta principal cerrada con llave, y la mujer que había luchado durante años para protegerse a sí misma y a sus hijos había desaparecido. Lo que sucedió dentro de esa casa en la madrugada del 10 de agosto pronto se convertiría en uno de los casos más perturbadores de Lancaster. Una historia de control, miedo y el acto final desesperado de un hombre que se negaba a soltar el polvo. Cuando Sheila Elizabeth Cabrera dejó Perú, llevaba consigo la misma esperanza que millones de personas que comienzan una nueva vida lejos de casa. La esperanza de seguridad, estabilidad y oportunidades. Quería darles a sus hijos todo lo que ella nunca tuvo. La mudanza a Estados Unidos no fue solo un cambio de país, fue un acto de fe. Llegó con sueños, valentía y la determinación de una madre para construir un futuro desde cero. A los 33 años, Sheila ya había logrado mucho de lo que alguna vez soñó. En Lancaster, California, era conocida como una madre amorosa de 3 niños pequeños de 9, 6 y 4 años. Una mujer que trabajaba incansablemente para mantenerlos. Amigos y vecinos a menudo hablaban de su calidez y generosidad. Era de esas personas que recordaban los cumpleaños, llevaban comida a quienes lo necesitaban y, aún así, lograban sonreír a pesar de sus propias dificultades. Quienes la conocían bien describen a Sheila como una madre entregada y una amiga leal. Se enorgullecía de los pequeños detalles, preparaba comidas peruanas caseras para sus hijos, los ayudaba con las tareas escolares y decoraba su modesto apartamento en Lancaster Boulevard con fotos, dibujos y detalles coloridos que lo hacían sentir como un hogar. A pesar de sus escasos recursos, creó un espacio lleno de risas y amor. Pero tras esa sensación de calma y normalidad, algo mucho más oscuro se gestaba. Yomar Cabrera, su esposo, parecía una pareja cariñosa. Sonreía en público, se comportaba como un padre y daba la impresión de ser un hombre de familia estable. Sin embargo, a puerta cerrada, la vida era muy diferente. Incluso antes de mudarse a Estados Unidos, Sheila ya había presentado una denuncia en Perú acusándolo de maltrato. Según su madre, que aún vivía en Lima, Yomar la había golpeado, maltratado e incluso agredido a su hijo menor. Quienes lo sabían temían por ella, pero Sheila ocultaba gran parte de su dolor. Como muchas mujeres en su situación, esperaba que las cosas cambiaran al comenzar una nueva vida en el extranjero. Desafortunadamente, la violencia no cesó. Simplemente la siguió hasta California. Los amigos de Sheila comenzaron a notar cambios. Su alegría y energía empezaron a desvanecerse, reemplazadas por un cansancio silencioso. Seguía sonriendo y ayudando a los demás, pero su mirada parecía distante. Elizabeth Rousseau, una de sus amigas más cercanas, declaró posteriormente a los investigadores que Sheila se sentía atrapada. Yomar la había amenazado con quitarle a los niños si lo dejaba. Un temor que la mantuvo atada a él durante años. Aún en medio de ese miedo, el corazón de Sheila seguía siendo bondadoso. Ayudaba a sus vecinos con pequeñas tareas, compartía historias de su infancia en Perú y hablaba de los sueños que tenía para sus hijos. Quería que crecieran en paz, rodeados de amor.
que estudiaran, viajaran y vivieran libremente. Era esa visión la que la mantenía en pie, incluso cuando las paredes de su matrimonio se cerraban a su alrededor. Para el verano de 2025, Shayla ya había tomado una decisión. Los años de maltrato la habían agotado y ya no podía vivir con miedo. Comenzó a planear su huida con cuidado, ahorrando dinero, hablando en voz baja con amigos de confianza y preparándose para solicitar el divorcio. También planeaba denunciar a Omar ante las autoridades de Lancaster, decidida a proteger a sus hijos de una vez por todas. El 9 de agosto llamó a sus padres en Perú y les contó todo. Les dijo que estaba lista para irse y que iría a la policía. Su voz reflejaba tanto miedo como esperanza. Miedo a lo que pudiera suceder si él se enteraba y esperanza de poder empezar de nuevo. Su madre recordaba esa llamada vívidamente. Sería la última vez que oiría la voz de su hija. Dentro del apartamento, la tensión aumentaba. Yomar sabía lo que se avecinaba. Para él, la idea de perder el control era insoportable. Sus amigos comentaron después que lo habían notado distante y enojado los días previos a la desaparición de Shayla. Lo que Shayla ignoraba era que él ya había tomado la decisión. Si no podía controlarla, se aseguraría de que nadie más pudiera. Esa noche, todo cambió. El 9 de agosto de 2025 sería el último día que alguien vería con vida a Shayla Cabrera. En la madrugada del 10 de agosto, mientras sus hijos dormían cerca, algo horrendo se desarrolló dentro de su apartamento en Lancaster. Los detalles permanecen sellados en documentos judiciales, pero lo que los investigadores reconstruyeron posteriormente pinta un escalofriante panorama de violencia deliberada. Los fiscales alegan que Omar Cabrera asesinó a su esposa dentro de la casa que compartían con sus 3 hijos. El caso presentado por la Fiscalía del Condado de Los Ángeles incluía una acusación de circunstancias agravantes. Se utilizó un cuchillo en el ataque. No fue una discusión repentina ni un arrebato de ira. Fue frío, calculado y definitivo. Por la mañana, el pequeño apartamento que antes rebosaba de risas quedó en silencio. Los niños despertaron en un mundo que jamás volvería a ser el mismo. Y una comunidad que había admirado a Shayla por su fortaleza y bondad, pronto lloraría a la mujer que había dedicado sus últimos días a luchar por la libertad. Dentro del pequeño apartamento en Lancaster Boulevard, 3 niños dormían plácidamente en sus camas, ajenos al derrumbe que se producía a su alrededor. No oyeron la lucha. No vieron la violencia en la otra habitación. Su padre, el hombre que una vez les había prometido protegerlos, le estaba quitando la vida a su madre. Las paredes de aquel apartamento, antes llenas de risas y cuentos antes de dormir, ahora solo albergaban silencio y el eco de una crueldad inimaginable. Cuando el acto terminó, Omar Cabrera se enfrentó a lo que vendría después. El hombre, que durante años había controlado a su esposa mediante el miedo, ahora controlaba lo que sucedería con su cuerpo. Los investigadores declararon posteriormente que lo que siguió no fue caos, sino una perturbadora muestra de orden. Envolvió el cuerpo de Shayla en un gran trozo de tela, doblándolo con fuerza y sujetándolo para ocultar cualquier rastro de lo que había hecho. Ese mismo material se convertiría más tarde en una prueba clave, coincidiendo exactamente con lo que se veía en las imágenes de vigilancia que resolvieron el caso. Se movía con premeditación, no como alguien presa del pánico tras un acto repentino de violencia, sino como un hombre que seguía un plan. Los vecinos recordarían más tarde haber oído ruidos débiles durante la madrugada, puertas que se cerraban, algo que se arrastraba. Luego, el sonido de un coche arrancando. En la tranquilidad de aquel barrio, el más mínimo sonido se propagaba por el aire en calma. Alrededor de las 2:40 de la madrugada,
Una vecina que volvía a casa tras su turno de noche notó algo extraño. El complejo estaba en silencio, el aparcamiento tenuemente iluminado, pero un hombre estaba despierto. Omar, limpiando el maletero de su sedán plateado. Se detuvo, confundida. A esas horas no había razón para que nadie estuviera fuera haciendo eso. Lo que no sabía era que estaba presenciando el comienzo de un encubrimiento. Los investigadores confirmarían más tarde que ella, sin saberlo, había visto a un hombre preparándose para esconder el cuerpo de su esposa. El momento decisivo llegó horas después, cuando los detectives recuperaron las imágenes de una cámara de timbre Ring cercana. En el video granulado en blanco y negro, con fecha y hora de las 4 de la mañana, se veía a una figura arrastrando un objeto grande y pesado envuelto en tela por el pavimento. El esfuerzo en sus movimientos, la forma en que luchaba por levantarlo, era inconfundible. Ese objeto era Sheila Cabrera. Las imágenes se convertirían más tarde en la pieza central de la investigación del homicidio. Prueba fría e irrefutable de la traición final. Momentos después, el hombre levantó el bulto y lo metió a la fuerza en el maletero del coche. Cerró la tapa, rodeó el vehículo hasta el lado del conductor y se alejó en la oscuridad de la noche. Su ruta lo llevaría fuera de Lancaster, adentrándose en los oscuros y sinuosos caminos que conducen al Bosque Nacional Ángeles. Una vasta extensión de naturaleza salvaje que abarca más de 700,000 acres de escarpados cañones y acantilados. De día, era un lugar de serena belleza, pero al caer la noche, a menudo servía de vertedero para crímenes violentos. El aislamiento, los precipicios, el terreno interminable. Era el lugar perfecto para hacer desaparecer a alguien. Omar condujo adentrándose en el bosque, sorteando curvas cerradas y caminos angostos hasta encontrar un lugar oculto a la vista. Allí, en el frío aire de la madrugada, abrió el maletero y sacó el bulto. El bosque estaba en silencio. No pasaba ningún faro. Nadie vio lo que hizo después. Arrastró el cuerpo de Sheila hasta el borde de un terraplén escarpado y lo empujó. Su cuerpo rodó entre las rocas y la maleza, quedando en la oscuridad. La mujer que una vez compartió su hogar, sus comidas, su vida. La madre de sus 3 hijos, abandonada como un objeto desechado. Cuando terminó, Omar volvió al coche y condujo a casa. Dentro del apartamento, los niños seguían dormidos, sin saber que su madre jamás regresaría. Por la mañana, comenzó a preparar su siguiente acción: las mentiras. 2 días después, el 12 de agosto de 2025, los amigos de Sheila estaban desesperados. No habían tenido noticias suyas desde el 9 de agosto. Ni llamadas, ni mensajes, ni actividad en redes sociales. Nada. Ese silencio era inusual en ella. Siempre estaba en contacto, sobre todo cuando se trataba de sus hijos. Jamás desaparecería sin avisar. Preocupados, sus amigos acudieron al departamento del sheriff del condado de Los Ángeles para denunciar su desaparición. Se enviaron agentes al apartamento de los Cabrera. Omar abrió la puerta. Al principio parecía tranquilo, educado e incluso dispuesto a ayudar. Pero a medida que los detectives empezaron a interrogarlo, sus versiones comenzaron a cambiar. Primero, afirmó que Sheila había sido detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Era una mentira calculada, que se aprovechaba del miedo y la confusión que rodean los asuntos de inmigración. Probablemente creía que desalentaría una investigación inmediata, ya que estos casos suelen implicar una burocracia compleja y retrasos en la comunicación. Cuando los detectives le pidieron detalles, cambió su versión. Ahora decía que Sheila lo había dejado por otro hombre. Más tarde, en una tercera versión, afirmó que ella había tenido un accidente, pero no dio detalles, ni testigos, ni informe, ni ubicación. Cada historia contradecía a la anterior.
Cada nueva explicación se desmoronaba incluso ante las preguntas más sencillas. Los detectives pronto se dieron cuenta de que no estaban hablando con un marido preocupado, sino con un hombre que intentaba ocultar lo que había hecho. A medida que los investigadores empezaban a atar cabos, amigos de Shaila Cabrera aportaron información crucial. Hablaron de los años de violencia doméstica, de las incontables veces que había pedido ayuda y del miedo con el que vivía a diario. Le contaron a los detectives sobre su plan de dejar a su marido y las amenazas que él le había hecho de quitarle a los niños si alguna vez lo intentaba. La imagen de hombre de familia ejemplar que proyectaba Yomar se desmoronaba. Con su relato cambiando y los testimonios de sus amigos revelando un historial de abuso, los investigadores comprendieron que ya no se trataba de un simple caso de persona desaparecida. Era una investigación de homicidio encubierto. Los detectives comenzaron a revisar cada posible pista. Consultaron registros telefónicos, cámaras de tráfico y sistemas de seguridad en la zona aledaña al complejo de apartamentos Lancaster. Entonces, el 13 de agosto, apenas 3 días después de la desaparición de Shaila, llegó el punto de inflexión. La cámara del timbre ring de un vecino había captado imágenes de la madrugada del 10 de agosto. El video mostraba a Yomar arrastrando un objeto grande envuelto en tela por el suelo, sacándolo del complejo. Luchó con el peso antes de meterlo en el maletero de su coche. Ese breve video lo cambió todo. Lo que había comenzado como una denuncia de persona desaparecida se convirtió instantáneamente en una investigación de homicidio. La División de Homicidios del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles se hizo cargo del caso de inmediato. Los detectives coordinaron con equipos especializados de búsqueda y rescate de Crescenta Valley, Altadena y Montrose. Su tarea era titánica: rastrear más de 700,000 acres del Bosque Nacional Ángeles, un vasto paisaje de cañones escarpados, acantilados y densa maleza. Encontrar un cuerpo allí era como buscar un grano de arena en el desierto, pero sabían que debían intentarlo. Mientras tanto, nueva información hizo que el caso se volviera aún más urgente. Jomar y los 3 hijos pequeños de la pareja también estaban desaparecidos. En colaboración con los consulados de México y Perú, las autoridades estadounidenses emitieron alertas internacionales, temiendo que ya hubiera huido del país. Las pistas sugerían que se dirigía hacia Sudamérica. Entonces, la mañana del 16 de agosto, poco después de las 10, llegó la llamada por radio que todo investigador anhelaba y temía a la vez. Miembros del equipo de búsqueda y rescate de montaña de Montrose habían avistado algo al pie de un terraplén empinado en una zona remota del Bosque Nacional Ángeles. Un bulto de tela que les resultaba inquietantemente familiar. Cuando llegaron los detectives de homicidios, descendieron a la zona. Entre las rocas y la maleza, envuelto en el mismo tipo de material que se veía en el video, encontraron el cuerpo de Shaila Cabrera, de 33 años. Fue declarada muerta en el lugar. El hallazgo confirmó lo que muchos temían. El objeto que se veía en las imágenes de vigilancia era, en efecto, su cuerpo. La noticia se extendió rápidamente por la comunidad peruana de Lancaster. Casi de inmediato, comenzaron a organizarse vigilias con velas. La gente llevaba flores, fotos y notas escritas a mano, recordando a la mujer que había llegado a Estados Unidos en busca de un sueño de seguridad y una vida mejor para sus hijos. En cambio, había encontrado un final violento a manos del hombre en quien más confiaba. Ese mismo día, los investigadores recibieron noticias de Perú. Los 3 hijos de Cabrera habían sido localizados sanos y salvos y puestos bajo custodia protectora. Estaban vivos, pero su madre había desaparecido y su padre era ahora un fugitivo internacional. Esa noche, decenas de personas se reunieron frente al ayuntamiento de Lancaster. Algunos sostenían velas, otros carteles que decían «Justicia para Shaila» y «Ni uno más». La comunidad se unió en el dolor.
sus rostros iluminados por la luz de las velas mientras lloraban la pérdida de una madre, una amiga y una vecina que tanto se había entregado a los demás. Mientras tanto, al otro lado del continente, Omar Cabrera ya se encontraba a miles de kilómetros de distancia, escondido en Perú, moviéndose entre ciudades e intentando eludir a la justicia. Los investigadores le pisaban los talones. La misma tecnología, persistencia y cooperación que habían revelado su crimen pronto lo llevarían frente a frente con la justicia. Tras huir de Estados Unidos, Omar cruzó fronteras internacionales en un intento desesperado por escapar. Fue detenido no una, sino 2 veces. Primero en México y luego en Perú. En ambas ocasiones viajó por tierra, intentando evadir a las autoridades. A pesar de ser interrogado, fue liberado en ambas ocasiones. En ese momento, los fiscales estadounidenses aún no habían presentado cargos formales, lo que significaba que los gobiernos extranjeros no tenían ninguna razón legal para retenerlo. Fue una demora frustrante para los investigadores, quienes ya sabían que era responsable del asesinato de Shaila. Cuando Omar finalmente llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, Perú, las autoridades locales lo esperaban. Fue detenido, interrogado, y los 3 niños que viajaban con él fueron puestos bajo custodia protectora. Sin embargo, sin una orden de extradición formal ni cargos presentados en Estados Unidos, la policía peruana no tenía autoridad para detenerlo. El hombre, sospechoso de asesinar a su esposa, quedó en libertad, mientras que sus hijos fueron entregados a las autoridades de bienestar infantil. En los días siguientes, el caso captó la atención tanto en Estados Unidos como en Perú. La historia de Shaila se difundió rápidamente en las redes sociales y los medios de comunicación, y muchos se preguntaban cómo su asesino podía estar libre mientras su familia sufría su pérdida. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, en coordinación con funcionarios consulares estadounidenses, intervino de inmediato para garantizar la seguridad de los niños. En cuestión de días, los 3 niños fueron trasladados en avión desde Lima, con escala en Ciudad de México, a Los Ángeles, donde se reencontraron con su abuela materna, Helga Rosa. Para Helga, fue un reencuentro desgarrador. Sus nietos estaban a salvo, pero su hija se había ido para siempre. Mientras tanto, al otro lado del continente, la Fiscalía del Condado de Los Ángeles trabajaba a toda marcha. Los detectives de la División de Homicidios del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles recopilaron cientos de páginas de pruebas. El video de vigilancia, las declaraciones de los testigos, los hallazgos forenses del apartamento y el historial de denuncias por violencia doméstica de Shaila. El 21 de agosto, el expediente del caso se presentó a la Fiscalía para su revisión formal. Ese mismo día, el equipo de la Fiscalía anunció que acusaría a Omar de un cargo de homicidio, con el agravante de haber utilizado un cuchillo como arma homicida. A la mañana siguiente, se emitió una orden de extradición y se notificó oficialmente a la Interpol. Se distribuyó una alerta roja, una alerta de búsqueda internacional, que identificaba a Omar como fugitivo acusado de homicidio. El caso se convirtió en una prioridad para el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Policía Nacional del Perú. Los informes desde Perú describían una intensa búsqueda. Los agentes seguían sus movimientos a lo largo de la carretera panamericana, revisaban hoteles y centros de transporte y coordinaban estrechamente con las oficinas de la Interpol en México y Estados Unidos. Durante casi 2 semanas, Omar permaneció prófugo, pero con la alerta roja vigente, cada paso que daba se volvía más arriesgado. Su rostro circulaba por bases de datos internacionales, alertas fronterizas y medios de comunicación de ambos países. Los investigadores creen que la creciente presión le dejó pocas opciones. Finalmente, el 27 de agosto de 2025, Omar se entregó a las autoridades. Entró en la sede de la Interpol en Lima y se entregó.
La Policía Nacional del Perú difundió imágenes del momento de su detención. Omar, esposado y vestido con una camisa negra con el emblema de la Interpol, estaba flanqueado por agentes. Su expresión era impasible, con la cabeza gacha mientras los flashes de las cámaras lo escoltaban. Según las autoridades peruanas, permanecerá bajo custodia en Lima mientras se tramita su extradición. Estos trámites suelen durar varios meses e implican coordinación diplomática y audiencias judiciales para garantizar el cumplimiento del derecho internacional. Una vez aprobada la extradición, será trasladado a California, donde será juzgado por el asesinato de Shaila Cabrera. De ser declarado culpable, Omar Cabrera se enfrenta a una pena máxima de entre 26 años y cadena perpetua. Para la familia de Shaila, la larga espera por justicia aún no ha terminado. Pero tras meses de miedo, búsqueda y angustia, por fin hay esperanza de que el hombre que destruyó su vida rinda cuentas ante la justicia. La justicia para Shaila, Elizabeth Cabrera, ha comenzado su largo camino hacia casa. Un camino impulsado por el amor de una madre que llegó a Estados Unidos buscando la paz y por una comunidad que se niega a que su historia caiga en el olvido.